Bueno, veamos. En este ejemplo nos dice que hay un cubo sólido de aluminio de 40 centímetros de arista. ¿Qué es la arista? No. 40 centímetros, es decir, 0,4 metros. ¿Sí? Cuelga de una cuerda y se encuentra sumergida en agua como se muestra en la figura. Bien, y nos pide calcular la tensión de la cuerda y luego nos dice que el cable se corta y cuánto vale la aceleración. Vamos primero, en el primer caso está así y nos pide calcular la tensión de la cuerda. Entonces, para esto hay que hacer nuevamente diagrama de cuerpo libre en el objeto. Nos dan la densidad del aluminio. Sí. La densidad del aluminio es 2.700 kilogramos sobre metros cúbicos. Y nos pide... la densidad del agua es... se aproxima a 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Bien. Entonces, si yo hago diagrama de cuerpo libre de este objeto, que es este cubito que está aquí, me ubico en el centro del cubo, como si fuera una masa puntual. Primero, tengo el peso, luego hacia arriba tengo la tensión del cable, y además, como está sumergido totalmente en el líquido, o bueno, porque está en el líquido, también tiene la fuerza de empuje. ¿Ok? Se encuentra de esta manera. Bien, entonces, si nosotros observamos este caso, o sea, eso está sumergido con una cuerda y quedó, digamos, como en medio, bien sumergido en el líquido. Esto está en el líquido ahí en equilibrio. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas. Esta sumatoria de fuerzas, el Y, digamos, que es el único eje donde tiene, debe ser igual a 0. Entonces, hacia arriba tenemos la fuerza del empuje, tenemos la tensión de la cuerda, y hacia abajo tenemos el peso del objeto. Bien, de aquí yo puedo despejar la tensión de la cuerda, va a ser igual al peso del objeto menos la fuerza de empuje. La tensión es igual a la masa del objeto por el valor de la gravedad. Y la fuerza de empuje va a ser la densidad del líquido, que en este caso es agua, por la gravedad y por el volumen del fluido desplazado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo la masa del objeto. Yo no sé cuánta masa tiene, pero tengo el lado del objeto, y por lo cual yo puedo obtener el volumen. Y además sé la densidad del objeto, porque el objeto es aluminio. Entonces lo que hacemos es cambiar la masa y ponerla en términos de la densidad y del volumen. Nosotros sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Bien, entonces, la tensión va a ser igual a la densidad del objeto, que está hecho de aluminio, por el volumen del objeto. Y el volumen del objeto es un cubo. ¿Cómo se calcula el volumen de un cubo? Bien, entonces sería L al cubo. Y por la gravedad. Menos la densidad del agua por la gravedad y por el volumen del fluido desplazado. ¿Cuál es el volumen del fluido desplazado en este caso? Exactamente.
Básicamente es el volumen de todo el objeto porque el objeto está totalmente sumergido. Entonces, lo que está desplazando es lo que vale el volumen de dicho objeto. Bien, y este es un ejercicio sencillo porque solo es una ecuación donde sacamos la incógnita y ahora lo que toca hacer es reemplazar valores. Entonces, la tensión es igual a la densidad del aluminio, que es 2.700 kilogramos sobre metros cúbicos. Por el lado del cubo, siempre poner las unidades en el Sistema Internacional de Unidades para que todo cuadre. La gravedad, 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, menos la densidad del agua, que es 1.000 kilogramos sobre metros al cubo, por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, y por el lado al cubo, que es 0,4 metros, y esto al cubo. Bien, ¿cuánto me da esto? 1067,3 mil. 1067, 3 mil. gracias. Fíjense que aquí van a tener metros al cubo, se va con este metros al cubo, queda kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, lo cual nos da newtons. Y lo mismo pasa al otro lado. Este metro al cubo se va con este, me queda kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, lo cual me da newtons. Newtons y newtons se suman, me da la tensión newtons, que es lo que debe dar. Dígame. Sí, el objeto en cuestión es un cubo. Y el dato que nos da es la arista. La arista de un cubo es la longitud de su lado. Esto es L. Arista. Entonces, nosotros aquí, lo primero que hicimos es que pasamos, en lugar de escribir masa, porque no sabemos cuánto pesa, o sea, cuánta masa tiene, lo escribimos en términos de la densidad y de su volumen. Y es un cubo. Un cubo, el volumen de un cubo, la fórmula es el lado al cubo. Sí, igual en el examen tendrán la fórmula de los volúmenes de los objetos que sean en cuestión. No se tienen que aprender eso. No se van a tener. Dígame. Nosotros no sabemos el área. Bueno, sí lo podemos calcular. El área, pero el área es lo mismo que el lado al cuadrado. El área es una cara, es lado al cuadrado. Este h, en lugar de ser h, es otro lado. Entonces eso sería lado al cubo. Esto es volumen de un cuadrado por su... El área por... Claro, el área por la profundidad. En este caso el área sería como un cuadrado, L cuadrado, y la profundidad es... Sí, o sea, lo que tienes que recordar es que esto que tenías H por A es el volumen. Es volumen del fluido desplazado. Nuevamente, que depende de la forma del objeto. Está bueno, de su volumen. El cuadrado, pero en el cubo directamente aparece como cubo. No solo en el cuadrado, y se queda ver H. Bien, ¿se entendió esto? Bien, la parte B. Esto dice contra, dice se empieza. O sea, que está la fuerza resultante y no. Sí, hay que hacer sumatoria igual, pero borrando la tensión. Porque en la parte B, bueno, en la parte B nos dice que en un momento dado se corta el cable, este cable deja de existir y a causa de eso el cubo empieza a descender. Entonces, si el cubo si el cable se rompe, básicamente el cubo ya no va a tener esa fuerza de tensión del cable, ¿no?
Entonces, ¿qué vamos a tener en el diagrama del cuerpo libre? Lo único que vamos a tener es el peso y la fuerza de empuje. Bien, pero ahora ¿qué pasa? Ahora el objeto no está en equilibrio, dice que se empieza a mover y nos pide cuál es la aceleración. Si se rompe y se empieza a caer, este cubo básicamente se mueve de arriba hacia abajo. Entonces va a tener una aceleración de esta manera. Entonces aquí lo que hay que hacer es sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa del objeto por la aceleración. ¿Y qué tenemos en Y? En Y, o sea, solo tenemos el peso y el empuje. En este caso, el peso está ayudando al movimiento. Entonces, vamos a poner, o sea, el peso va a ser positivo y el empuje va a ser negativo. Porque dice que el ejercicio dice que desciende. Entonces, el peso menos la fuerza de empuje es igual a la masa por la aceleración. Si yo despejo la aceleración, me queda el peso menos empuje dividido para la masa. Bien, el peso del objeto, ya habíamos puesto que era masa por gravedad. Si ponemos directamente en términos de la densidad, es la densidad del aluminio por el volumen del objeto, que es lado al cuadrado, por la gravedad, y la fuerza del empuje es la densidad del fluido, que en este caso es agua, por la gravedad y por el volumen desplazado, que sigue siendo el mismo volumen del objeto. Es decir, L al cubo. Divido, y para la masa del objeto, nuevamente, como no sabemos la masa, lo ponemos en términos de densidad y volumen. Densidad del aluminio por L al cubo. La aceleración va a ser igual a 2.700 kilogramos sobre metro cúbico por 0,4 metros al cubo por 9,81 metros sobre segundo, menos 1.000 kilogramos sobre metro cúbico por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado y por 0,4 metros al cubo. El del aluminio, 2.700 kilogramos sobre metros cúbicos y por 0,4 metros al cubo. Bien, acá me va a quedar metros cúbicos por metros cúbicos se va, me queda kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Aquí estos metros cúbicos se van con estos metros cúbicos y entonces tengo kilogramos arriba, kilogramo arriba por metros sobre segundos al cuadrado y kilogramos abajo. Kilogramos se va, me quedan metros sobre segundos, lo cual es sobre segundo al cuadrado, lo cual es lo esperado. ¿Cuánto da esto, chicos? 6,18 metros por segundo cuadrado. 6,18. Bien. Es decir que cuando se corta el cable, el objeto va a empezar a descender con esta aceleración por efecto de su peso. El peso, al parecer, es más grande que el empuje. Fíjense en las densidades. ¿Qué pasa con la densidad del fluido y la densidad del aluminio? La densidad de aluminio es mucho mayor a la del agua. Por eso tenemos el caso 1. ¿Se acuerdan? El caso A, que se une completamente. Que nos dice que esto es porque el peso es mayor al empuje, que es consecuencia de que la densidad del aluminio es mayor a la densidad del fluido. La densidad del objeto a la del fluido. Por eso empieza a encender apenas se corta el cable. Entonces fíjense que para que esto esté en equilibrio, esta
la fuerza de la tensión del cable es la que está compensando, junto con la del empuje, a la fuerza del peso del objeto en cuestión. ¿Preguntas? Bueno, terminen de copiar y hacemos el siguiente. ¿Estamos, chicos? Bien. El ejercicio dice lo siguiente. Un bloque cúbico de madera de 10 centímetros por lado, vamos a poner L son 10 centímetros, es decir, 0,1 metro. Plota en la interfase entre aceite y agua. Con su superficie inferior 1,5 centímetros bajo la interfase. Esto lo que nos está diciendo básicamente es esta alturita. Fíjense, la interfase es esto, es entre el aceite y el agua. El aceite y el agua no se mezclan, ustedes ya saben perfectamente eso. Tenemos el agua al fondo y el aceite encima porque el aceite tiene una densidad menor que la del agua. Bien, entonces, como no se mezclan, tienes aceite arriba y agua abajo. Con lo cual tienes una interfase. La interfase es donde se dividen esas dos. Y el ejercicio me dice que el bloque flota, está justo entre la interfase, pero con su superficie inferior 1,5 centímetros bajo la interfase. Es decir, esta distancia de aquí, vamos a llamarle D, esta distancia D vale 1,5 centímetros. 0,15 metros. ¿Ok? Y nos dice que la densidad del aceite es igual a 790 kilogramos sobre metros cúbicos. La densidad del agua vale 1000.
Bien, y nos pregunta, primero, la presión manométrica, ¿qué presión manométrica hay en la superficie superior del bloque? Punto A. Básicamente nos está preguntando cuál es la presión en este punto. Vamos a llamarle presión 1. Recuerden que la presión manométrica es la presión en el fluido sin tomar en cuenta la presión de encima, digamos la presión atmosférica. Bien, entonces, la presión manométrica va a ser igual a la densidad del fluido. En este caso, este fluido es el aceite. La densidad del aceite por la gravedad y por la altura entre la superficie del fluido y el punto de aplicación, es decir, esta alturita, ¿no? Recuerden que la presión manométrica es densidad del fluido por gravedad y por la altura, pero con respecto, o sea, por la profundidad, es decir, desde la superficie hacia abajo. En este caso esto de aquí que vamos a llamarle Y. Y ahora, ¿cuánto vale Y? Fíjense que nos da esta dimensión. De aquí a aquí hay 10 centímetros. Este pedacito vale 1,5 centímetros. Y el lado L vale 10 centímetros. Entonces, ¿cuánto vale Y? ¿Cómo? 1,5. 1,5. Exacto. ¿Lo ven todos? Esto vale 10. De aquí a aquí vale 10. Y aquí vale 1,5. Es decir, que es como que hubiera bajado esa misma distancia, esto vale 1,5. O sea, 10 más 1,5 menos lo que vale el lado, que es 10, tenemos arriba 1,5 centímetros. ¿Lo ven? Me quedan viendo con una carita de... Bueno, entonces vamos a poner eso por aquí. Y vale 1,5 centímetros. Entonces, bien, la presión manométrica en ese punto va a ser 790 kilogramos sobre metros cúbicos por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado y por 0,015 metros. ¿Cuál es esto? $116,2 pascales. Gracias. Fíjense que como todo está en el Sistema Internacional de Unidades, esa presión les debe dar en pascales. Bien, el ítem B nos pregunta cuál es la presión manométrica, pero ahora en la superficie inferior del bloque. Es decir, ahora nos pide aquí, digamos, o aquí, como lo quieran ver. Recuerden que la presión manométrica depende de la profundidad. Si está a la misma profundidad, sin importar si está a la derecha o a la izquierda, es la misma presión. No depende de la distancia horizontal, sino la vertical, la profundidad. Si yo digo cuánto vale la presión aquí, va a ser lo mismo que acá. ¿Podría decirme lo de ahí? Sí. Como queremos la presión aquí, necesitamos saber cuál es esta altura. Entonces, nosotros sabemos que de aquí a aquí, porque el gráfico lo da, vale 10 centímetros. Y desde el inicio hasta esto. Hasta la interfaz. Sí. Y el ejercicio también nos dice que el bloque está hundido 1,5 en la parte de abajo en agua. Entonces, eso quiere decir que de aquí a, digamos, hasta aquí, hay 11,5. Y como yo quiero aquí, esto de aquí es el lado del cubo.
y el lado del cubo vale 10 centímetros. Entonces, como yo quiero en este punto y sé que de aquí hasta acá abajo es 11,5, perdón, sí, 11,5, lo que hago es restarle el lado del cubo, que son 10 centímetros. Entonces me queda 1,5. Bien, vamos con la presión 2. Nuevamente, la presión 2 va a ser igual a... ¿Qué pasa con el punto 2? Y es densidad del aceite por G por L. La densidad del agua por G por D. ¿Por G por cuánto? Por D. ¿Seguro que es por L? ¿El primer término? Por H más D. Por I más D. Por eso, No, por L más I, o sea... No, por 10 directamente. Por 10. Porque es 10. Claro, Por 10. Ah, sí, eso. Bueno, sí, es verdad. Fíjate, 10 con. Bueno. A ver, el aceite por gravedad por 10 más la densidad del agua por gravedad. ¿Y por cuánto me dijeron? Por D. Bien. ¿Qué pasa aquí? Nosotros queremos esta presión, pero hay dos cosas. Hay la presión ejercida por la columna de aceite más la presión ejercida por esta pequeña columna de agua. Entonces hay que tomar en cuenta esas dos cosas. Hay esas dos presiones. La columna de aceite es el primer término, que es la densidad del aceite por la gravedad, y por esta altura, que en este caso son 10 centímetros. De la casualidad que este ejercicio pone que el lado vale lo mismo que la interfase, pero eso no siempre va a ser así. Y en el caso, y el segundo término, lo que me está sumando es la presión que ejerce el aceite, que viene a ser la densidad del aceite por la gravedad y por este pedacito de columna, que es la distancia D. Bien, sustituimos valores, que es 790 kilogramos sobre metros cúbicos por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado por 0,1 metros. Más 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado y por D, que es 0,015 metros. Bien, ¿cuánto me da esta presión? 922,14 pascales. Gracias. Efectivamente, en el punto 2, la presión manométrica es mayor que en el punto 1 porque está a más profundidad. Dígame. Sí, no, pero... La consecuencia del peso es que dividir la masa sobre el volumen por diferencia. ¿Qué? Estamos diciendo que el peso le tenemos igual masa por volumen. Pero no es el volumen. Esto no es peso. No. Perdón, sé que uso la P tanto para el peso como para la presión, pero esto es la presión manométrica. Nosotros vimos hace un rato que la presión manométrica es la presión ejercida por el fluido. En este caso, o sea, la fórmula siempre es densidad del fluido por gravedad y por la profundidad. ¿Ahora sí? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Bien, vamos con el ítem C. Bien, en el ítem C me pide
la masa y la densidad del bloque. ¿Puedo borrar? La masa y la densidad del bloque. Bien. Entonces, para esto recurrimos a lo que es la dinámica del cuerpo. Tenemos nuestro cuerpito. Hay una masa puntual que pesa M, tiene masa M. ¿Qué fuerzas están interactuando sobre este cuerpo? Esto. Bien. El aceite y el chocolate. Exactamente. Aquí tenemos dos empujes, porque el cuerpo está sumergido sobre, o sea, está metido en ambos líquidos. Entonces, ambos están ejerciendo una fuerza de empuje. Entonces, tenemos el empuje del aceite, vamos a ponerle E1, el empuje del aceite y el empuje correspondiente al agua. ¿Ok? ¿Se ve esto? Sí. Ahora, establecemos sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas, este objeto está en estos dos líquidos en equilibrio. Entonces, esta sumatoria va a ser igual a 0. Tenemos hacia arriba el empuje del aceite y además el empuje del agua. Y hacia abajo tenemos el peso del bloque, que es masa por gravedad. Y esto es igual a 0. Si yo despejo de aquí la masa, que es lo que quiero, me queda que es igual al empuje del aceite más el empuje del agua dividido para la gravedad. Y ahora tengo que desarrollar qué es el empuje en cada caso. Bien, en el caso del aceite, ¿cómo sería? Densidad del aceite por la gravedad y por el fluido, por el volumen del fluido desplazado en el aceite. ¿Ok? Es el volumen que está ocupando el cuerpo en el aceite. Vamos a poner volumen desplazado en el aceite. Sería el 85% del volumen. El 85, sí, se podría poner en porcentaje también. Bien, vamos por ahí. En el agua, lo mismo, densidad del agua por la gravedad y por el volumen desplazado en el agua, dividido para la gravedad. Creo que podemos eliminar la gravedad aquí. Entonces, bien, esto es igual a la densidad del aceite por el volumen desplazado, que por un lado, como dijo el compañero, puede ser en el aceite, o sea, si se fijan, es el 85% del bloque. Otra forma de verlo es con las dimensiones. El volumen desplazado en el agua es lo que está, digamos, ocupando el objeto en el agua, es decir, esto de acá arriba, perdón, en el aceite. Entonces, ¿cómo podemos calcular ese volumen? Ese volumen es de un cubo que tiene todos los lados iguales, donde el volumen sería el área de este cuadrado por su profundidad. La profundidad es el mismo lado del cubo, es L. Y esta área, ¿cómo sería esta área?
el ancho es el mismo. Y L por L por 0,8. Exactamente. L por L por, ¿cuánto me dijeron? 0,085 metros. O sea, porque el volumen desplazado de esa partecita es este lado por esta altura. Ajá, exactamente. El lado menos D, como dijo el compañero, que es 0,085, y por la profundidad, que es el mismo lado, porque de profundidad está ocupando todo. ¿Ok? Por eso nos queda que es lado por 0,085 metros. O 8,5 centímetros. Bien. ¿Y qué pasa con el aceite? Perdón, el agua. En el agua lo que está ocupando es esto de acá, ¿no? El volumen del cubo en esa partecita, ¿no? ¿Cómo sería este volumen? Primero la profundidad es L. Exactamente. L por L por D. Bien, sustituimos valores. Es igual a la densidad del aceite, que es 790 kilogramos sobre metros cúbicos por L al cuadrado, es decir, 0,1 metros al cuadrado por 0,085 metros al cuadrado, perdón, esto es a la escala 1, más 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por, nuevamente, L al cuadrado y por D de 0,015 metros. Fíjense que metros al cuadrado por metro me da metros cúbicos, se va con metros cúbicos, me queda kilogramos. Y acá lo mismo, metros al cuadrado con metros se va con metros cúbicos y me queda kilogramos, lo cual es lo esperado en una masa. Este 0,1 al cuadrado por 0,015 puede ser que de 1,5 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto te dio el resultado total? Sí, ese debe dar bastante pequeño. 37,3 kilos. No. 6,71. 0,1 por 0,1 por 0,015 por 1000 más 790 por 0,1. A veces la calculadora... Perdón. Yo tengo 0,82. Sí. A veces hay calculadoras que no saben el orden de las operaciones. Por eso mi recomendación es que si van a poner todo, pongan paréntesis en todo lado. Bien, entonces el bloque tiene una masa de 0,82 kilogramos. Y lo otro que preguntaba es la densidad. Como ya tenemos la masa y sabemos calcular el volumen, porque tenemos el lado, podemos calcular la densidad del bloque. La densidad del bloque es igual a la masa dividido para el volumen del bloque, que sería L al cubo. Es decir, 0,82 kilogramos dividido para 0,1 metro al cubo. La densidad del bloque es igual, ¿cuánto me da esto, chicos? ¿Perdón? 3 ceros más. 3 ceros más. Está con los 820. Ok. Sí, entonces entendía lo de 3 ceros más. Okay. El bloque tiene una densidad de 820 kilogramos sobre metros al cubo.
Nada, fíjense en este tipo de ejercicios, lo que hay que tomar en cuenta es poner las fuerzas de empujes, hacer sumatoria de fuerzas de acuerdo a lo que se tenga, y acordarse que la fuerza de empuje está relacionada con el volumen desplazado del fluido. No siempre va a ser el bloque, depende del caso en cuestión. Básicamente es lo que está cubriendo el líquido del objeto. ¿Preguntas sobre esto? ¿Estamos claros? Vamos con el siguiente ejercicio. En el mismo PDF. Ejercicio número 4. Bien, el ejercicio 4 nos dice, chicos, silencio por favor, vamos a hacer lo siguiente. Según yo sí. Pero vayan leyendo en sus celulares el ejercicio. Mientras que... Sí, ahí va. Bien, entonces, nos dice, un bloque cúbico de madera tiene 20 centímetros de lado y se coloca en agua, el cual se sumerge 1/4 de L. Entonces, el lado de este bloque son 20 centímetros. Y lo que nos está diciendo es que esta alturita que se sumerge es 1/4 de su longitud. Bien, así que esto es lo que se está sumergiendo. Es un cubo, es decir que su lado es el mismo en todas las caras. Bien, y nos pregunta, encontrar la densidad del bloque. Esto está en agua.
Con lo cual, usamos la densidad del agua que es 1000. Bien, y nos pide la densidad del bloque. Bien, entonces, ¿qué tenemos en este bloque? Tenemos el peso y hacia arriba tenemos la fuerza del empuje ocasionada por el agua. ¿Qué caso es este? ¿A, B o C? C, muy bien. Y en el C nosotros sabemos que la fuerza del empuje debe ser igual al peso del objeto, ¿ok? Entonces, en la fuerza del empuje tenemos la densidad del líquido, que en este caso es agua, por la gravedad y por el volumen del fluido desplazado. Y en el peso sería el peso del objeto, que tenemos masa por gravedad. Bien, vamos a poner el volumen del fluido desplazado en términos de L. La densidad por la gravedad. ¿Cómo sería el volumen del fluido desplazado? Porque nos dice que es 1/4 de uno de sus aristas, ¿no? Tenemos aquí L por L. Un cuarto de L. Y 1/4 de L. Exacto, 1/4 de L cubo. 1/4 del objeto. 1/4 de L cubo. Y la masa, como no la sabemos, y además nosotros queremos saber la densidad del objeto, entonces cambiamos la masa en términos de su densidad, que es lo que queremos saber, y en términos del volumen, que lo podemos calcular. Entonces, la densidad del bloque por el volumen del objeto, que en este caso sí es el volumen de todo el objeto, porque estamos hablando del peso del objeto. Exactamente. Bien, gravedad con gravedad se puede ir. Y ahora despejamos la densidad del bloque. Salud. Entonces, tenemos la densidad del agua. Ahí puedes tachar la silicona. Sería la densidad del agua dividido para 4. La densidad del agua es 1000. Con lo cual, nos queda que la densidad del bloque es 250 kilogramos sobre metros cúbicos. Bien, vamos con el ítem B. En el ítem B nos piden... ok, aquí cambia la cosa. Nos dice, a continuación, se coloca al bloque cierta masa de plomo en la parte superior, de tal manera que el bloque se sumerge 3/4 partes de L. ¿Ok? Es decir, ahora tenemos el bloque y encima se le pone una masita de plomo encima. Y dice que se hunde 3/4 partes del bloque. Y esto es importante.
se une 3/4 partes del bloque y la masa de plomo fue puesta encima. Es decir, que el agua no toca el bloque, al plomo. Cambia la masa sola. ¿Cómo? Cambia solo la masa. Exactamente. Lo que va a cambiar es eso, la masa. Eso hay que tener en cuenta a la hora de poner el peso y de poner el volumen sumergido. Y pregunta cuál es la masa de la fuerza de arriba. Sí. Sí, me parece que eso fue. Sí. La masa del plomo. No, ¿algún dato? No, ¿verdad? Bien. Entonces, como decía el compañero, aquí tenemos todo nuestro sistema. Entonces, lo que vamos a tener es el peso del bloque, pero también vamos a tener el peso del plomo. Y para arriba tenemos la fuerza del empuje, que solo está siendo ejercida sobre el bloque. Entonces, sumatoria de fuerzas es igual a 0, porque seguimos en el caso 3. Para arriba, empuje, y para abajo, peso del bloque, peso del plomo. Y esto es igual a 0. Bien. Si yo paso el empuje, ¿cómo sería el empuje? Densidad de líquido. Y ahora, ¿cuál sería el volumen del fluido desplazado? L cubo. Exactamente. Gracias. 3/4 del L cubo menos la masa del bloque, que nuevamente lo podemos poner en términos de la densidad, ahora que ya sabemos cuánto vale la densidad del bloque. Por el volumen del bloque, que es L cubo, y por gravedad. Esto voy a pasar a la derecha, que es el peso del plomo, que sería la masa del plomo por gravedad. Aquí se me pueden ir las gravedades. Y ahora lo que me queda es sustituir valores. La masa del plomo va a ser igual a la densidad de agua por 3/4 de 0,2 metros al cubo menos la densidad del bloque, que era 250, por L al cubo, 0,2 metros cúbicos. Bien, nuevamente, aquí me quedan kilogramos, acá también. ¿Cuánto vale la masa del plomo? ¿Cuánto? Para que me dio. Ah, me faltó uno. 4. Quedó. Como había dado negativo, dije. Sea negativo, algo anda mal. Bien. Decir que esa masita vale 4 kilogramos. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Siempre. Jamás va a la normal. Normal. Si está al fondo. Una persona normal. ¿Te refieres cuando se sumerge? O se desprecia, ¿no? Si se sumerge. Creo que nunca ha salido un ejercicio así. Pero no, sí, o sea, no se puede despreciar. Debe estar. Al final el fondo está, o sea, la parte de abajo está ejerciendo una fuerza normal, no debería ser despreciable. Acá también igual, acá ver, porque está en contacto con
No, pero se cancelan las normales en la sumatoria, se cancelan. Sí, o sea, si tú separas la masa del bloque y la otra, como dice el compañero, lo que vas a tener es una cancelación y vas a tener como resultado que se sumen los dos pesos. Hace 2 DCLs y las limpias entre ti. Ujú. Porque al final están juntos, no hay rozamiento, no se están moviendo, digamos, al así, ni nada de eso. Solo se supone la masa. Yo pensé que me preguntabas en el caso de que llegaba al... No, ahí también. Sí, ahí sí aparece la normal, está ejerciéndose. Porque si llega al fondo, el peso está siendo mayor, o sea, hay una presión ahí, y sí, el piso tiene que ejercer una normal sobre el objeto. Pero el caso que vimos es que era este sí tendría, cuando dio el ejemplo de los 3 casos, que uno era totalmente sumergido. Claro, es que en ese caso, lo que vimos es la condición, nunca hicimos una igualación. Ajá, nunca hicimos una sumatoria de fuerzas, sino que dijimos, bueno, esta es la condición, y lo que vimos es cómo se relacionaban las densidades. Pero la sumatoria de fuerzas debe salir. Bien, en la parte C nos dice, ahora, cambia de nuevo el escenario. Dice, se quita la masa de plomo y se coloca otra masa también de plomo, pero en la parte inferior del bloque, tal que se sumerge 3/4 partes, 3 cuartos por L. Básicamente, de alguna manera, se pone otro bloquecito aquí abajo. Y la masa de ese bloque es tal que hace que se sumerja 3/4 partes del bloque. ¿Cuál es la diferencia entre este caso y el de acá? Cambio de volumen. De volumen. Sumergido. Exactamente. Ambos son lo mismo. Exacto. En el de allá solo se sumergía las 3/4 partes del bloque. Acá vas a tener 3/4 partes del bloque y además la masa o sea, el volumen correspondiente a la masita. Pero es el mismo plomo. Es el mismo plomo. Sí. Sí, así que hay que usar la densidad que sacamos antes. Perdón, no sacamos la densidad, ¿no? Hay que plantear de vuelta la ecuación y Perfecto. hacemos. Sí. No falta el volumen del plomo. Déjame ver si daba algo más. No, nos pide la masa del plomo. No, hay que plantear de igual manera ya como dijo el compañero. Lo que hay que tomar en cuenta es a la hora de hacer el volumen superficial. Vamos a ver, planteamos para ver si nos falta algo. ¿Qué pide por ejercicio? La nueva masa, la masita de este. Vamos a llamarla masa del plomo 2. Entonces, veamos qué tenemos en este caso. Por un lado tenemos el peso del bloque
por otro lado tenemos el peso del plomo. Además, tenemos el empuje que se da sobre el bloque. Y además, tenemos el empuje que se da sobre la masita. En realidad, al sumar esto, lo que vamos a tener es un empuje que lo que va a cambiar es el volumen. O sea, el volumen va a ser como que dicen los dos juntos. Pero bueno, vamos a hacerlos por separado. El empuje del plomo. Entonces, tratamos a esto como un todo, pero tomando en cuenta que sobre el bloque tenemos peso del bloque y el empuje del fluido sobre el bloque. Y en la masita tenemos peso de la masita y el empuje ejercido sobre la masita de plomo. Pero nuevamente, esto está en equilibrio. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Si lo vemos como un todo, tenemos el empuje del bloque más el empuje del plomo menos el peso del bloque y menos el peso del plomo. Esto es igual a 0. Vamos a poner toda la expresión correspondiente a estos términos. En el empuje del bloque vamos a tener la densidad del agua por gravedad y por el volumen sumergido del bloque, o el volumen del fluido desplazado con respecto al bloque, que va a ser 3/4 por L cubo. En el plomo, ¿qué pasa? Sería la densidad del plomo por el volumen del fluido desplazado con respecto al plomo, que en realidad es todo el plomo. Ah, perdón. Sí, estamos en empuje. Densidad del agua por el volumen desplazado por el plomo, que como el plomo está totalmente sumergido, ese volumen es igual al volumen de la masita, ¿no? ¿Se ve eso? Así que vamos a ponerle directamente el volumen del plomo. Y gravedad. Menos el peso del bloque, que sería Densidad del bloque por el volumen del bloque. por el volumen del bloque, por el que estamos. Y por la gravedad. Y en el plomo, como lo que queremos es la masita, vamos a poner M del plomo 2 por gravedad es igual a 0. Bien, las gravedades se van. Y ahora, ¿qué tenemos? Esta densidad tenemos, esto también, el volumen del plomo. ¿Pero nos pide el volumen o usamos la masa anterior? O sea, no es el mismo que el anterior. No, esta es una nueva masita. Ah, bueno. El ejercicio es que se sacó la masa y se puso otra debajo, tal que lo hunde. O sea, podemos tener masa del plomo sobre la densidad del plomo. Sí, por ahí va. Ah, pero ya sé. Es que la densidad del plomo la dan. Ahí está. Perdón. Como es un material conocido. 11.300 sobre metros cúbicos. Bueno, entonces la densidad sí la tenemos. Así que lo que toca hacer es cambiar este volumen con respecto a la densidad, ¿no? O sea, yo sé que la densidad del plomo va a ser igual a la masa del bloquecito de plomo sobre el volumen de dicho plomo.
Con lo cual, el volumen del plomo me va a quedar igual a la masa sobre la densidad del plomo. ¿Ok? Entonces, de esta manera, yo pongo el volumen en términos de la masa, que es lo que busco, y ahora lo que me queda es despejar. ¿Entendieron, chicos? Buscamos la densidad del plomo. Bien, densidad del agua por 3/4 partes L cubo más densidad del agua por la masa del plomo sobre la densidad del plomo menos la densidad del bloque por L cubo menos masa del plomo. Bien, ahora lo que hay que hacer es despejar. Voy a pasar esto acá y esto también, pero lo voy a poner al revés. Masa del plomo 2. Esto pasa a la derecha, esto también. Pasa con negativo menos densidad del agua dividido para densidad del plomo por la masa del plomo. Y eso es igual a 3/4 de L cubo por la densidad del agua menos la densidad del bloque por L cubo. Por tanto, la masita de plomo me va a quedar igual a 3/4 de L cubo por la densidad de agua menos L al cubo por la densidad del bloque dividido para 1 menos densidad del agua dividido para densidad del plomo. Bien, ahora sí. Sí. Despejé. Pasé los términos de M a la derecha y luego invertí los lados. Y luego, aquí como tenemos plomo, sale el factor común y te queda M por 1 menos esto. Y como está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, desarrollen en el cuaderno con paciencia y llegan a lo mismo. Bien, entonces, la masa del plomo me va a quedar 3/4 de L, 0,2 metros cúbicos por 1000 kilogramos sobre metros cúbicos menos 0,2 metros cúbicos por la densidad del bloque que ya la habíamos calculado, creo que era 250, ¿no? Y acá abajo tengo 1 menos 1000 kilogramos sobre metros cúbicos dividido para 11.300 kilogramos sobre metros cúbicos. Bien, ¿cuánto me da esta masita? Abajo se quedan unidades, acá metros cúbicos con metros cúbicos se va y me queda kilogramos, lo mismo al otro lado. ¿Cuánto? 4,39. Gracias. No. Sí. 439 kilogramos.
Fíjense que el problema tiene 3 escenarios, pero a medida que cambiaban los escenarios decía que cambiaba y lo otro quedaba, digamos, como es lo del bloque. Las 2 veces en el ítem B y en el ítem C, lo que cambió fue las masitas de plomo, pero el bloque siempre estuvo. Entonces, como el bloque siempre estuvo, ya al inicio habíamos sacado la densidad del bloque, por eso podemos usar en el resto de ítems. ¿Ok? También eso tienen que identificar que ya no sirve, pero que sí sigue sirviendo si ya lo sacaron. Arrastrás el error por todo el ejercicio. ¿Cómo? Arrastrás el error por todo el ejercicio. Sí, está malo de hacer ejercicios secuentes. ¿Preguntas sobre esto, chicos? ¿Les quedó claro lo del empuje? Principio de Arquímedes y todo. Bien, porque ahora vamos a hacer sobre manómetros, aunque sea un ejercicio. A ver, me encantamos. ¿Puedo borrar eso? Bien, vamos a hacer un ejercicio de la guía. En la misma guía de hidrostática hay ejercicios del principio de Arquímedes, de manómetros, sobre presión y eso. Bueno, vamos a hacer, como es la guía 9, vamos a hacer el ejercicio 9.
Bien. Nos pide, esto que ven ahí es un manómetro. Y nos pide encontrar la diferencia de presión entre los tanques A y B si de uno mide 300 milímetros, de 2 mide 150 milímetros, de 3 mide 460 milímetros, de 4 mide 200 milímetros. Y nos dice que la densidad relativa del mercurio es 13,6. Bien. Primero, las densidades relativas son el resultado de dividir la densidad de dicho líquido, dividir eso sobre la densidad de un material de referencia. En este caso, siempre se usa como referencia el agua. Sí, exactamente. La densidad relativa es igual a la densidad, en este caso, del mercurio. Perdón, esta es relativa. El mercurio dividido para la densidad del agua. Entonces, siempre que les digan densidad relativa, se está refiriendo a la densidad de dicho material sobre la densidad del agua, es decir, dividido para mil. Así que bueno, como dijo el compañero, eso lo que hace es que la densidad del mercurio sea el resultado de multiplicar la densidad relativa por la densidad del agua. Es decir, 13,6 por 1000, que eso nos da 13.600. Como la densidad del agua está en unidades de kilogramos sobre metros cúbicos, la densidad del mercurio nos va a dar lo mismo. Bien, entonces, lo que nos pide es calcular cuál es la diferencia entre esta presión, que vamos a llamarle presión A, y esta presión, que es presión B. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la técnica a usar aquí? Todo este sistema, este barómetro, perdón, este manómetro está cerrado. Los fluidos están conectados uno con el otro. Aquí tenemos agua, luego viene mercurio y luego aire. Aquí se tiene que cumplir que la presión en este punto, bueno, las presiones en un mismo punto deben ser iguales. Si nosotros trazamos líneas horizontales en cualquier, digamos, longitud, en cualquier filita, columna, debe ser siempre la misma. Entonces, basándonos en esto, yo puedo decir, bueno, la presión, aquí vamos a ponerle 1, en el punto 1 debe ser igual a la presión en el punto 2. Presión 1 debe ser igual a la presión en el punto 2. ¿Y ahora qué hacemos? Vemos cuál es la columna de fluidos que hay encima de ese punto. ¿Cuál es la presión en ese punto? Recuerden que las presiones siempre son de arriba hacia abajo. Mientras más bajemos, existe mayor presión. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Densidad del agua por G por D1, más densidad del mercurio por G por D2, ¿no? Exactamente. Tenemos dos columnas, la columna del agua y la columna del mercurio. La presión en este punto va a ser la sumatoria de esta presión más la presión que hay aquí más esto de aquí. ¿Ok? Entonces tenemos la presión en A más, bajamos hasta donde llegamos a lo más bajito, que es en este puntito, que es la presión del aire, perdón, del agua, es decir, la densidad del agua por la gravedad, por esa altura, que sería, por esa profundidad, que sería de 1. Y luego, bajamos, ¿cómo es la presión aquí con respecto al mercurio?
más la densidad del mercurio por la gravedad y por esa columna que es de 2. Bien, y pongo el igual, dígame. La presión era de la misma segundo término. No, porque la del segundo término es en este punto. O sea, aquí hay una presión A, que es la misma que está en este gas. Esa misma presión está aquí. Pero a medida que nosotros bajamos, la presión va aumentando. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, aquí más esta aquí, porque es hasta donde podemos calcular con respecto a ese fluido, y luego le sumo la del siguiente fluido. ¿Ok? Bien. Bueno, ya que terminé de evaluar ahí, pongo el igual y hago lo mismo del otro lado. Sí, profesor. A 2. Densidad de mercurio por G por D3 más densidad de mercurio por G por seno de 45 por D4. Y más la presión de B. Claro. Esta presión de acá es como la atmosférica, que en este caso es de este gas que está aquí. ¿Ok? Vamos de nuevo. Primero, de arriba hacia abajo. La presión en B, que es la presión ejercida por el aire. Luego, la presión hasta acá abajo. Pero aquí tengo una inclinación. Y recuerden que las presiones no les importan las inclinaciones o lo horizontal, sino lo vertical. Entonces, lo que se hace es sumar la presión que hay en este punto, que tiene que ver con esta alturita, y esta presión entre aquí y acá, ¿ok? Entonces, no sabemos cuánto vale esa altura, pero nos dan el valor de D4 y nos dice que eso forma un ángulo de 45 grados. Así que usamos trigonometría. Nosotros sabemos que el seno de 45 grados es igual al ángulo opuesto, que sería esta altura, vamos a llamarle H, dividido para la hipotenusa, que en este caso es de 4. Es decir, que esa alturita es de 4 por el seno de 45. Entonces, ahora regreso acá. PB más la densidad del mercurio por la gravedad por esa alturita, que es de 4 por el seno de 45 grados, más la presión que hay entre aquí y que hay acá, pero desde acá, ¿no? Tomando en cuenta esa altura. La densidad del mercurio por la gravedad y por... De 2 más de 3. Exacto, D2 más D3, como dijo el compañero. Fíjense que D3 es solo justo hasta donde llega D2. D2 más D3. Igual ahí con el exceso por D3 habría que agregar el otro término con D2. Que igual que al sacar factor común es lo mismo. Es lo mismo que hacer acá. Sí, vamos todos. Bien, ¿se entendió cómo se va armando lo de las columnas de agua? Siempre de arriba hacia abajo es lo recomendable. Ver todas las presiones. Aquí la clave es ver las presiones donde cambian los fluidos. Ver cuáles son las alturas con respecto al otro y calcular la presión manométrica de esa columna de agua. De fluido. Bien, y ahora lo que nos pide el problema es la diferencia entre A y B. Es decir, PA menos PB o PB menos PA. ¿Ustedes cuál creen qué presión será más grande? ¿PA o PB? Digo, PA porque te mueve mucho más la columna de mercurio para la derecha. Y además está como a menor altura, así que tienes una presión más alta. Recuerden que las presiones van subiendo a medida que bajamos. Y esto tiene que cumplir que en todos los puntos las presiones son iguales. Entonces PB está más alto que PA, entonces PA va a ser más grande. Ahora. Al revés, porque el PB tiene que compensar por lo otro, ¿o no? Por la cuenta. O sea, PA va a ser un número más grande porque la suma esta va a ser más chica. Porque la suma va a ser más chica. Entonces, No te entendí lo de la suma. claro, lo veo bien. Ok.
Y los términos del mercurio pesan mucho por la densidad muy alta. Por eso, como pesa más lo de la derecha, hace que PV sea más chico. Claro. Sí, que justamente ahí vemos cómo se o sea, cómo está, digamos, cómo se cumple lo matemático con lo físico. Matemáticamente es así. Y físicamente que todo tiene que estar en la misma presión. PV va a ser más chico que PA. Sí, yo dije que PA es más grande que PB. Ah, B, no, está bien. O lo dije al revés. No, yo no pilló entonces. Ok, perdón. Entonces, si nos pide la diferencia, si calculamos PA menos PB nos va a salir positiva, pero si calculamos PB menos PA nos va a salir el mismo valor, pero negativo. Como para que lo tengan en cuenta, si les pido un ejercicio hacer eso, si les sale negativo es porque pusieron, digamos, la presión más chica al inicio. Igual estaría bien. Sí, igual estaría bien. Bien. Entonces, el ejercicio pide la diferencia, es decir, PA menos PB o viceversa. Así que ahora lo que hay que hacer es despejar PA menos PB y sustituir valores. Porque creo que tenemos todos los datos, ¿no? Tenemos la densidad del agua, la del mercurio, tenemos los valores de D y tenemos la gravedad. Bien. Queda esto. Es decir, que esto me queda densidad del mercurio por gravedad, sacamos factor común, esto me queda de 4 por el seno de 45 grados, más de 2, más de 3, si esto pasa a la derecha, igual saco factor común, esto me queda menos de 2, y menos densidad de agua por gravedad por D1. Bien, si al meter los valores, eso les debe dar lo que está en la guía, que es 700.296,2 pascales. ¿Preguntas? Bien. Bueno, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. La semana que viene haremos un par de ejercicios de esto y pasaremos a ir a la así bueno, que tengan buena semana. Digamos. Esto no es la fuerza del bloque, es la del bloque, es el peso. En el peso es todo, claro, es el volumen de todo el objeto. Entonces, acá es el empuje y acá está el peso. Mira que acá está el estrés. Es el volumen del fluido de gasolina que pasa. varía por la altura que estaba. Es igual esto, mira, el área, a ver, el área de esto es L por L. Y es 6 por A al cuadrado. No sé qué, no. La ecuación, el área de un bloque es lado por lado por lado de un cubo. Por eso cuando los lados son iguales, perdón, el volumen, el área, estamos hablando de un lado de un cuadrado, es lado por lado. Ojo, volumen es en 3 dimensiones, área es en 2. Claro, no, el cubo decía conmigo que único. Claro. Que con un cubo. Claro, en el área del cubo no es. No, lo que está para formar
calcular el volumen de un cubo a partir del área de sus caras es el área de una de sus caras por la profundidad. Ok. Y el área de una cara es una cara cuadrada. Había buscado el área del cubo. Mira, mira, este. Dígame, Profe, la lista, creo que no estaba. Bueno, baterista. ahí te pasa, ahí te veo. Vale, gracias. Apellido, Princich. sí te nombré.